Hola, bienvenido a un vídeo más. Hoy vamos a ver un conjunto de vectores y su relación de dependencia o independencia lineal. Vamos a ver. Vectores. ¿Vale? Ya hice un vídeo de vectores hace un tiempo. Bueno, vamos a ver como si fuera la segunda parte, ¿no? Pero en este caso los vectores los vamos a ver, es decir, conjunto de vectores. ¿Y cómo es ese conjunto de vectores en cuanto a su dependencia o independencia lineal? ¿Vale? ¿Eso qué significa? Eso lo hemos visto, por ejemplo, pero no con el concepto de vector, el último vídeo, creo recordar, de un sistema de ecuaciones, ¿no? Con el sistema de Gauss y eso. Pues lo mismo, solo que desde el punto de vista de vector. Bueno, un vector, vamos a recordar brevemente, es un segmento orientado, es decir, tiene un origen. Vamos a decirle, bueno, vamos a decir el punto A tiene una dirección que es la recta en la que se apoya y tiene un sentido, porque puede ser hacia allá o puede ser hacia acá, ¿vale? Por ejemplo y tiene una determinada longitud, entre comillas lo de longitud, ¿vale? Más corto, más largo, y a esa longitud la llamo el módulo de V, ¿vale? El extremo, pues bueno, por ejemplo, va a ser, dependiendo de la longitud que tenga, va a llegar más lejos o más cerca del punto origen, ¿vale? Hemos llamado V. Claro, esto tiene muchas aplicaciones, sobre todo en física, y el extremo entonces no tiene sentido. Las magnitudes vectoriales, que son aquellas que para su medición hace falta conocer, o más que para conocer las propiedades hace falta conocer la dirección y sentido, es independiente. El punto extremo no tiene sentido, ¿vale? Pero bueno, estamos en matemáticas. Entonces, estos serían los componentes del vector, ¿no? El módulo, la dirección, el sentido y esto. Si yo tengo, bueno, la proyección de un vector determinado sobre los ejes, cada uno de los ejes se le llama componente de ese vector, ¿no? Si ese vector yo considero el eje Y y considero el eje X, pues entonces la proyección, ¿vale? La proyección sobre el eje X sería V sub X y la proyección sobre el eje Y sería V sub Y, ¿vale? Esta longitud V sub X, esta longitud V sub Y. Si considero que estamos en el espacio, pues tendríamos tres ejes, es decir, en el plano pues quedaría el vector V como V sub X, V sub Y, ¿vale? En dos componentes, ¿vale? Porque está incluido en el plano XY. Si tuviera tres componentes, imaginaros un vector V con tres componentes, V sub X, V sub Y y V sub Z, siendo V sub Z la proyección sobre el eje Z, pues esto pertenecería al espacio tridimensional, ¿vale? Del espacio. Pero bueno, en matemática podríamos tener un espacio tetradimensional, quinta dimensional, es decir, de un cierto número de dimensiones. Entonces las proyecciones a cada uno de los ejes de esa dimensión, pues el conjunto de ellos pues serían los componentes, ¿no? Yo qué sé, en general, ¿no? Si yo tengo el vector V
pues tengo v sub 1, vamos a llamar v sub 2, punto suspensivo, v sub n, ¿vale? Esas serían las n componentes de un cierto vector v. Y eso pertenecería al espacio n dimensional. ¿Vale? Bueno, voy a borrar aquí. Eso por un lado, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a repasar una cosita. Por ejemplo, si yo tengo un cierto vector v con origen en A, y ahora yo multiplico ese vector por un cierto número real positivo, voy a obtener un vector de largo ese número, ¿no? Por ejemplo, si esto es v y yo multiplico ese vector v por 3, pues entonces quedaría en la misma dirección una vez submódulo, otra vez submódulo 2 veces y otra vez submódulo 3 veces, más o menos por aquí. Entonces, el vector que tiene su origen en A y extremo aquí, si este es B y este es C, pues el vector AC, ¿vale? El vector de origen en A y extremo en C es igual a 3 veces el vector V. O lo que es lo mismo, 3 veces por el vector AB. Eso se ve, ¿no? Si yo en lugar de multiplicarlo por un cierto número positivo lo multiplico por un cierto número negativo, pues entonces cambio de sentido. Iría 180 grados hacia atrás, ¿vale? Yo lo multiplico por menos 1, si yo tengo el vector AB que me dan, o V, y lo multiplico por menos 2, pues entonces sería 2 veces 1 y 2, quedaría aquí en menos 2v, ¿vale? De tal manera que tanto el vector AC como el vector A, a este lo vamos a llamar por ejemplo D, que es igual al vector AD, siendo D este, ¿vale? Entonces están todos en la misma dirección, con lo cual todos tienen la misma dirección. Eso es que quería decir otra cosa. Bueno, pues ese conjunto de vectores son linealmente dependientes, que son los que tienen la misma dirección. Si a mí me dan los componentes, si a mí me dicen el vector v es el 2, 5, por ejemplo, porque estoy considerando el plano XY, ¿vale? Entonces v sub x vale 2 y v sub y vale 5. Si yo multiplico este vector que a mí me dan, lo multiplico por 3v, ¿cuánto vale? ¿Vale? Interrogación, hay que calcularlo. Bueno, pues esto es igual a 3 por el vector 2, 5. ¿Vale? Como vector, no como punto. Y entonces esto es igual a otro vector, y 3 por 2, 6, y 3 por 5, 15. Al vector 6, 15, ¿vale? Si el vector v es 2, 5, el vector 3 por v es 6, 15. ¿Vale? Así es como se multiplica un número real por un vector determinado. Que estoy en el espacio tridimensional. Bueno, una cosa, este vector que a mí me dieron y este otro vector que es este mismo multiplicado por 3, se dice que son linealmente dependientes y que tienen la misma dirección, ¿vale? Yo puedo colocar, si seguimos en el plano, si este es el eje X y este es el eje Y y este es el punto O, y yo considero, por ejemplo, un punto cualquiera, este es el 1, el 2, el 3, este es el 1, este es el 2, y yo lo pongo aquí,
El punto, este es el punto 3, 2, ¿no? 3 para la X, 2 para la Y. Este es el punto, vamos a decir el punto A. El punto A es el 3, 2. Es un punto. Si yo coloco el origen del vector v, 2, 5, el origen del vector v en el punto A, pues sería 2 para la X, es decir, 2 para la X sobre... Si yo pongo el origen 2, 5, pues quedaría así, ¿no? O sea, 2 para la X, 1 y 2, estos serían 2, con lo cual esto sería 5 y este es 4, ¿vale? Aquí estaría la componente X del vector. La componente Y vale 5. Entonces, desde aquí sube 5 sobre el eje Y. Entonces, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que esto quedaría 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Entonces, el 5 para arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Desde aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 hasta aquí. ¿Vale? El vector 2, 5 con origen en A, que sería este vector. ¿Lo veis? 2 para la X, la proyección sobre el eje X vale 2. Como estamos empezando en el punto A3, 2, pues quedaría, el punto extremo quedaría en el 5, 7. ¿Lo veis? Yo multiplico este vector por 3, pues quedaría 6, 15. Estos serían 2, otros 2 del siguiente y otros 2 del siguiente. Con lo cual son 6, 2, 4, 6. 15, porque es 5, que es esto, ¿no? 5, otros 5 y otros 5, porque son 3 veces. ¿Veis cómo sale, no? Una cosa es las coordenadas de un punto y otra cosa es las coordenadas de un vector. Se escribe de la misma manera, pero son dos interpretaciones totalmente distintas. Por eso el vector 2, 5 yo lo puedo colocar en el origen que yo quiera. El origen A en el punto 3, 2, si yo lo hubiera puesto en el punto 0, 0, 0, pues el 2, 5 coincidiría con el punto 2, 5, ¿no? 2 y 5, ¿no? ¿Lo veis? Si lo pongo el origen del vector v en el punto O, pues quedaría este vector, como el vector v. Por eso digo, en la otra clase dimos que el vector libre es aquel que siempre tiene los mismos componentes, en este caso 2, 5, y el mismo módulo, la misma dirección, porque son rectas paralelas, y lo que cambia por el hecho de ser libre es el punto origen. En donde yo ponga el punto origen me va a dar el vector v correspondiente, pero siempre conservando las componentes, que en este caso es 2, 5, 2, 5, 2, 5. Donde lo ponga, siempre 2, 5. Y eso por una parte. Y por otra parte, cuando yo multiplico por un cierto número, pues entonces me lo alarga. Obtengo un vector más largo. En el mismo sentido, si el número que multiplico es positivo, o en sentido contrario, pero en la misma dirección, si el número que multiplica es negativo, como pasaba aquí con el menos 2. Vale, hasta aquí bien, ¿no? Espero. Bueno, pues entonces voy a borrar aquí y vamos a pasar a, una vez visto esto, que a mí me dicen, vamos a considerar los vectores v, 2, no, vamos a poner otro. El vector v, 1, 1, 2. ¿Vale? El vector w, por lo tanto, estamos en el espacio tridimensional. Podría haber puesto más. Vamos a poner más. Vamos a poner más. Vamos a echarle valor. 1, 1, 1,
0, 2. ¿Vale? Este tiene 1, 2, 3, 4 y 5 componentes. Estamos en la quinta dimensión. Este es el vector V. Este es el vector W. El vector W es 1, 0, 1, menos 2, 0. 1, 2, 3, 4 y 5. El vector VW. El vector, yo qué sé, I sería el 2, 2, 2, 0, 4. ¿Vale? El vector, vamos a poner otro más. El vector Z es el 2, 1, 2, menos 2 y 2. Bueno, nos dan 1, 2, 3 y 4, nos dan 4 vectores que son de la quinta dimensión, porque todos ellos son todos ellos y cada uno de ellos tienen 5 componentes. Y nos dicen el grado de dependencia o de independencia de esos vectores entre sí. Es decir, que si tienen la misma dirección o tienen distintas direcciones. Bueno, pues entonces lo que se hace, estos serían componentes, ¿no? Las componentes. Entonces, voy escribiendo 1, 1, 1, 0, 2, ¿vale? El otro, 1, 0, 1, menos 2, 0, ¿vale? El W. El I sería 2, 2, 2, 0, 4. Y el otro sería 2, 1, 2, menos 2 y 2. Y voy a considerar una matriz, esa matriz. Ya lo dimos en la otra clase como si fueran sistemas de ecuaciones. Aquí es desde el punto de vista de componente de en este caso 4 vectores, ¿vale? En horizontal, en filas, ¿vale? Y entonces voy a aplicar el teorema de Gauss. El teorema de Gauss, recordáis de la última clase del sistema de ecuaciones, era de la diagonal principal, que es aquel que parte del elemento superior izquierdo, ¿vale? Que en este caso es este 1. Y sigo con la diagonal hacia abajo, sería esta. De ahí hacia abajo todo 0. ¿Os acordáis? Bueno, entonces de esta matriz paso a la siguiente matriz. La primera matriz, como tengo arriba, aquí, arriba a la izquierda, un 1, pues me interesa no cambiarlo. Entonces lo dejo igual. 1, entonces 1, 1, 0, 2. La segunda me interesa aquí un 0, como hemos dicho, ¿vale? Todo esto, para el teorema de Gauss necesito que sean ceros, si es que es posible. Vale, para tener en el 1 un 0, tengo que multiplicar la primera por menos 1 y sumar con la segunda. Con lo cual quedaría 1 por menos 1 menos 1, menos 1 más 1, 0. 1 por menos 1, menos 1, menos 1 más 0, menos 1. 1 por menos 1, menos 1, menos 1 más 1, 0. 0 por algo 0, por menos 2, menos 2. Y 2 por menos 1, menos 2, menos 2 y 0, menos 2. ¿Vale? La tercera fila, 1, 2 y 3, ¿vale? La tercera. Multiplico la primera por menos 2 y sumo con la tercera. La primera por menos 2 y sumo. Entonces, por menos 2, Entonces, 1 por menos 2, más 2, 0. Ya tengo aquí el 0. 1 por menos 2, menos 2 y 2, 0. Este, 1 por menos 2, menos 2 y 2, 0. Tengo más 0 de la cuenta, mejor. 0 por menos 2, 0. Más 0, 0. Y 2 por menos 2, menos 4 y 4, 0. Anda. Una fila totalmente de 0. Bueno, y ahora la cuarta. La cuarta, pues cojo la primera, multiplico por menos 2 y sumo con la cuarta.
Entonces, 1 por menos 2 más 2, 0. 1 por menos 2 menos 2 y 1 menos 1. 1 por menos 2 menos 2 más 2, 0. 0 por menos 2, 0. 0 menos 2 menos 2. Y 2 por menos 2 menos 4. Menos 4 más 2 menos 2. ¿Vale? En fin, que ya tenemos aquí bastante. Aquí nos damos cuenta de dos cosas. Una de ellas, que la tercera fila son todos ceros. Son todos ceros. Con lo cual, eso es como si no estuviera. Es decir, esto se interpreta de la siguiente manera. El vector primero es el v, el 1, 1, 1, 0, 2, ¿vale? Como es un vector y no un punto, le pongo encima una flecha, ¿vale? Para distinguirlo de las coordenadas de un punto, ¿vale? Bueno, el primer vector. El segundo vector, el 0 menos 1, 0, menos 2 menos 2, no se obtiene multiplicando la primera por cierto número, ¿no? Además, bueno, entonces el segundo es el 0, menos 1, 0, menos 2, menos 2. Estos dos son linealmente independientes entre sí, porque ninguno de los dos se obtiene del otro multiplicado por cierto número distinto de 0. ¿Lo veis? El tercero, al ser todo 0, ese es linealmente dependiente de uno o de los dos, ¿eh? Y el cuarto, nos fijamos que tiene los mismos componentes que el segundo, 0, menos 1, 0, menos 2 y menos 2, con lo cual es el mismo. Es decir, que tendríamos de estos cuatro vectores, tendría estos dos linealmente independientes, es decir, este y este. Estos dos son linealmente independientes. Son linealmente independientes. ¿Lo veis? Esos dos son linealmente. Y estos dos son dependientes de estos dos. Bueno, pues esto es lo que quería. Bueno, otra cosa. Aparte de esto, vamos a ver también el concepto de rango. El rango de una matriz, que ya lo vimos en el caso de una matriz de los coeficientes de un sistema de ecuaciones y de la matriz ampliada de un sistema de ecuaciones. Aquí, como estamos hablando de una matriz de vectores, pues el rango de una matriz de vectores, ¿vale? Entonces, en cuanto al rango de una matriz de vectores, aquí, si os recordáis la última clase, el rango sería el número de filas o bien de columnas que no se obtienen de otras. El 0 se quitaba, no se contaba, con lo cual, como mucho, bueno, viendo la matriz, bueno, si empezamos aquí, sería 1, 2, 3 y 4, o sea, 4 filas y 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, con lo cual como máximo va a ser 4, ¿vale? Puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2 o puede ser 1. Como máximo 4. Pero después, como hemos hecho el método de Gauss, el rango de esta matriz es el mismo que el rango de esta matriz. Y el rango de esta matriz es, de momento aquí 1, de momento aquí 2, 1 y 2. El tercero no cuenta porque son todos 0, con lo cual eso no cuenta para el rango. Y el cuarto, como es el mismo que el primero, pues tampoco cuenta. Con lo cual el rango sería 2, 1 y 2. ¿Lo veis? Es decir, el rango coincide con el número de vectores linealmente independientes. ¿Vale? Entonces el rango de este conjunto de 4 vectores, de 5 componentes cada uno,
el rango sería 2, que coincide con el número de vectores linealmente independientes. ¿Vale? Entonces el rango de esta matriz es igual a 2, que coincide, como digo, con el número de vectores linealmente independientes. ¿Vale? Y el rango de esta matriz es lo mismo que el rango de esta matriz. Y de aquí a aquí hemos aplicado el método de Gauss. El rango es igual a 2. ¿Vale? Pero que lo he descubierto en esta. Y a su vez es igual al número de vectores linealmente independientes. Bueno, no quiero extender mucho el vídeo. Lo que quería era hablaros de un poco de los vectores en cuanto a su dependencia e independencia lineal y verlo cómo se relaciona con el rango de la matriz formada por esos vectores. ¿De acuerdo? Así que nada, ya otro vídeo más. Venga, hasta luego, espero que os haya gustado.